De repente, de la noche a la mañana, cierran colegios, bajan las ocupaciones a un 15% y luego cerramos. Hace 7 años, un grupo de amigos vieron la oportunidad cuando empezaban a surgir las viviendas de uso turístico, que no eran muy conocidas, que eran más a nivel europeo, y empezaron a gestionar viviendas particulares a nivel individual. Luego cogimos un primer edificio ya como apartamentos turísticos y de ahí empezamos a ir gestionando más edificios completos dentro de Madrid. Pues fue un poco shock, creo que todos los hoteleros nos pasó un poco lo mismo. Pasamos de tener unas ocupaciones y una previsión de un año 2020 muy bueno, se presentaba un año muy bueno realmente, pero fue como de repente de la noche a la mañana cierran colegios, bajan las ocupaciones a un 15% y luego cerramos. Tenemos todos los protocolos colgados para que todo el mundo sepa el protocolo de cada departamento. O sea, el departamento de recepción puede informar a un cliente de exactamente qué materiales estamos usando, qué químicos estamos usando, virucidas, el protocolo de limpieza ante cualquier duda lo pueden consultar, pues con tareas que ponemos diariamente o semanalmente a las chicas de limpiezas de áreas. Creo que está más concienciado el empleado que el cliente. Pero hay que recordar al cliente que aunque estemos de vacaciones todavía estamos en una situación de pandemia, entonces hay que, bueno, con cartelería y el personal siendo súper amable, pues siempre les recuerda que por favor se tienen que poner mascarilla, que no olviden desinfectarse las manos, que tienen 1000 puntos por todo el hotel para desinfectarse, y con el personal pues hay que estar todo el día, porque al final es crear un hábito. Es coger un hábito, recordárselo y una vez que lo tengan interiorizado, pues bien. A ver, yo creo que de toda cosa mala siempre se saca algo bueno. Creo que el equipo vuelve más motivado, vuelve más reforzado, vuelve más comprometido con la empresa, realmente valoran más al final pues eso, tener un puesto de trabajo, tener una estabilidad, tener un buen ambiente laboral. Hemos tratado dentro del departamento de central de mantener un poco con una frase motivadora cada día que les colgábamos, aprender a trabajar sin clientes, que al final es complicado porque estábamos cerrados pero la operativa no cerraba, los clientes seguían llamando, seguía habiendo pues cancelaciones, también nuevas reservas, y luego todo el tema de protocolos de limpieza creo que también ha sido muy importante. Ahora más que nunca ir a un apartamento o ir a un hotel es muy seguro. Creo que es importante trabajar en los protocolos y el protocolo una vez que se hace sigue en movimiento, o sea, hay que seguir desarrollándolo y es un poco también prueba y error. A veces montas un protocolo que en tu mente es perfecto y luego lo ves en la operativa diaria y hay que cambiar el 50%, el 60%, el 70% o no hay que cambiarlo. Uh-huh. Y creo que es importante pues eso, también formar al personal para que cuando se abra pues se abra lo mejor posible y con la mayor seguridad. Uh-huh. Y bueno, que si invierten un poquito en tecnología, si pueden permitírselo, pues que siempre va a ser bueno para el cliente y bueno para el personal.